Bueno, ratificamos. El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, señaló que 18 países deliberaron hoy, además, sobre una serie de temas importantes en materia de defensa de los principios del multilateralismo. Vamos a verlo aquí en el escenario gráfico. El canciller venezolano recordó que la Carta de las Naciones Unidas nació precisamente luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la cual casi llevó al exterminio de la humanidad, así como al holocausto nazi y fascista. A partir de allí, los pueblos del mundo decidieron lanzar las Naciones Unidas, entre comillas, como una instancia para reglamentar y crear la convivencia entre las naciones. Pero en este lugar, justamente en Venezuela, el canciller venezolano Iván Gil lamentó que en los últimos años se ha visto como se ha ido violando sistemáticamente los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Y Venezuela ha sido víctima precisamente de esa violación, de los principios de no injerencia, de autodeterminación y de complementariedad, por lo que condenó la exclusión de Venezuela del sistema internacional. Ahora, al efecto, se realizó este segundo encuentro del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, con la presencia, como hemos dicho, de 18 de las 20 naciones que lo integran. Recordemos que esta organización la contienen Angola, Argelia, Belarus, Bolivia, Camboya, China, Cuba, Eritrea, Palestina, Rusia, Guinea Ecuatorial, Malí, Nicaragua, Irán, República Popular Democrática de Corea, Laos, San Vicente y las Granadinas, Siria, Venezuela y Zimbabue en orden alfabético. Encabezado por el canciller de Venezuela, Iván Gil, la actividad ha tenido como finalidad la defensa de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, amenazados por Estados Unidos y aliados. Como ejemplo, habló de genocidio en tierra palestina, que oculta intereses económicos y geopolíticos similares a la agenda que tienen con el territorio de la Guayana Esequiba venezolana para explotar ilegalmente los recursos naturales allí existentes. En esta línea, el funcionario venezolano planteó también fijar posiciones en la construcción de un mundo multilateral bajo el respeto del derecho internacional. Pero antes, vamos a recordar que a través de estas redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto y que vamos a contextualizar ahora. En reunión de países amigos en defensa de la Carta de la ONU, en Caracas, Iván Gil, el canciller, dice lo siguiente: Estados Unidos usa el poder de veto en Consejo de Seguridad del organismo para violar los derechos y los valores de la ONU. Ahora, ¿qué podrán lograr estos amigos? 1, porque hay 4 opciones: transformar a la ONU. 2, más impunidad de Estados Unidos. 3, sumar más apoyos. Y 4, y que todo siga igual, que no cambie nada. Si no has participado, aún puedes hacerlo a través de estas cuentas en X, @TelesurTV, @El Mundo en el Sur, @Guillermo Telesur y @Más Gente Despierta, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando. Justamente para avanzar un poco más en esto, vamos de inmediato a integrar en esta discusión, en este debate, en esta reflexión, a Ángel Tortolero. Lo hemos tenido aquí en otras oportunidades en persona, pero hoy está ocupado en otro lugar, pero lo hemos distraído para que nos acompañe acá. Ángel, ¿cómo estás? Él es profesor, investigador titular de la Universidad Rómulo Gallegos, diplomático, ex embajador, y bueno, nos acompaña. No sabemos si lo tenemos vía telefónica o lo tenemos en alguna de las vías telemáticas que tiene nuestro equipo de asignaciones. A ver, Ángel, ¿estás por ahí? Hola, hola. Ajá, por ahora telefónicamente, ¿no? ¿Cómo estás, Ángel? Buenas noches, Guillermo. Y ahora me estés escuchando. Ya te tenemos en pantalla y muy clara esa imagen, por cierto. De ti, no te escucho yo a ti. Bueno, pero entonces ahí nuestro equipo se encargará de que tú me escuches mejor. Ahora sí. Oye, la imagen está muy limpia, ¿no? Ahora falta que él me escuche. Muy bien. Ángel Tortolero es un gran analista internacional y bueno, ha estado muy atento a esta reunión de los 18 de los 20 países que integran
este grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Pero mientras aparece Ángel Tortolero con el audio correcto, vamos a recordar que el mundo apuesta a favor del multilateralismo, así como contra las sanciones unilaterales ilegales a través de un grupo de varias naciones, cuyo fin es alcanzar la paz y seguridad, sostener el decadente Estado de Derecho internacional y otros factores de suma importancia para la vida. Bajo la conducción de presidentes, primeros ministros, cancilleres y responsables de delegaciones, confluye un discurso universal en aras de blindar el multilateralismo desde sus principios. En la reunión del grupo de amigos en defensa de la Carta de la ONU, el canciller venezolano aseveró que el país ha sido víctima de la exclusión de varios organismos internacionales, en evidente flagrancia de la violación del citado documento. Asimismo, el funcionario venezolano rechazó la pasividad con la que la ONU ha tenido con respecto a los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Oriente Medio y África, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de Palestina. Muy bien, Ángel, ahora sí me escucho, ¿verdad? Me han dicho los muchachos. Bueno, perfectamente. Muchas gracias, como siempre, por invitarme a tu programa. Bueno, Ángel, no, fabuloso, nos encanta. Mira, Ángel, yo hice algunas introducciones con respecto a esta reunión, es la segunda, ¿no?, del grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Por qué hay que defenderla? ¿Por qué está indefensa esta carta? ¿Qué pasa? Dicen que la violaron también, oh, qué palabra tan fea, pero así parece ser. Y uno de los principales violadores es Estados Unidos, que por cierto es uno de los principales fundadores de la ONU y es el que siempre tiene el voto de veto para impedir que cosas justas se cumplan en el planeta. Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, mira, rápidamente, Venezuela tiene una política de paz comprometida. Bueno, ahora sí. Multipolaridad. Ajá. Ángel, Hola, ¿me escuchas ahora? Sí, pero te puedo rogar que reinicie la idea, por favor, que hubo interferencias, por favor. Ok, no hay problema. Que Venezuela tiene una política de paz comprometida con la paz y con la multipolaridad y una el presidente Hugo Chávez Frías y que nos pone, no digamos a la cabeza de ese gran movimiento mundial que está sucediendo con el surgimiento de nuevas relaciones, nuevas alianzas y una diplomacia de los pueblos y por los pueblos y entre gobiernos que inclusive fueron enemigos y hoy por hoy tienen puntos coincidentes. Todo ello en favor de la construcción de un mundo justo, de pesos y contrapesos, de equilibrio. Y eso está reflejado en la Carta de las Naciones Unidas. Lamentablemente, quienes pretenden hegemonizar el planeta, me refiero a los Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, que eso llamamos Occidente, han negado la vigencia de la Carta de las Naciones Unidas por la vía de sus acciones criminales, en muchos casos, contra los pueblos y contra la humanidad. Las acciones de bloqueo, sanciones, esas medidas coercitivas y unilaterales que causan hambre, muerte, desabastecimiento en los pueblos, son acciones que contradicen los preceptos establecidos en la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Entonces, bueno, en este momento se reúne este grupo de países y el canciller Iván Gil bien lo explicaba en la tarde de hoy, con el fin de elevar su voz de preocupación por el incumplimiento de la Carta Fundacional. Y eso es un paso más en la construcción de eso que aspiramos en la humanidad, que es un nuevo orden internacional que... Mira, Ángel. No, te voy a pedir que escuchemos al canciller mientras acomodamos el audio y además de eso te voy a dejar como pregunta para que la vayas pensando. ¿Cuáles son, por ejemplo, si tú hicieras una lista de cuáles son los principios y valores de la Carta de las Naciones Unidas que están presentes allí y cuáles han sido la lista de las violaciones que se han incurrido a esa Carta? Bueno, en breve me gustaría que tú me la detallaras, porque ahora el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, se pronunció a propósito de este encuentro en defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Vamos a escucharlo para que nos orientemos un poco más. 19 países han enviado
altas delegaciones aquí a Caracas para hacer esta segunda reunión donde se van a estar y estamos deliberando una serie de temas importantes en la materia que nos concierne, que es la defensa de los principios del multilateralismo, la defensa de los principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas. Ahora veamos en profundidad qué dicta la Carta de las Naciones Unidas, cuyos principios hoy están bajo amenaza de Estados Unidos y su aliado sionista, en este caso Israel, y otros más. Este documento, con el que se creó el bloque multilateral en 1945, es un instrumento que reúne los principios de las relaciones internacionales. Asimismo, se compromete a garantizar los derechos e igualdad de las naciones que forman parte del organismo. Las bases de la Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, está anclada a esta carta que además promete la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones diplomáticas. Ángel, ¿estás allí? Muy bien. Ángel Tortolero. Bueno, eso es parte de los compendios o contenidos de la carta, pero te preguntaba, ¿cuáles son las cosas que tú conoces que están en la lista de los principios y valores de la Carta de las Naciones Unidas y cuál es la lista de las violaciones que tú conoces? Mira, los principios de la Carta de las Naciones Unidas están claramente establecidos en función del respeto a la autodeterminación, el libre desarrollo de los pueblos, a las relaciones en paz, a mantener, fue inspirada después de la Segunda Guerra Mundial para mantener un mundo en paz. El único violador de la paz en el planeta Tierra son los Estados Unidos de Norteamérica con sus colegionarios en la Unión Europea. Ahora, ¿qué más pruebas queremos? Tenemos un conflicto en Asia Occidental, donde ellos llaman el Medio Oriente, en contra de Palestina, y lo reducen simplemente a una acción entre un grupo de defensa, de legítima defensa del territorio que habita en Gaza, que es el Hamas, contra el Estado de Israel. O sea, cambian la tortilla y cambian el relato. Tenemos una guerra loca e injusta contra Rusia a través de Ucrania y lo reducen a pretensión tomar Ucrania cuando todos sabemos que Rusia lo que ha hecho es contener la avanzada fascista allí otra vez, porque ya lo hizo en el siglo XX y en este siglo está luchando contra el fascismo instalado en Ucrania. Tenemos tentativas de guerra o tentativas de conflictos muy fuertes, inclusive pudiera llegar a las armas entre Taiwán y China, cosa que no ha prosperado afortunadamente. Ya lo hicieron en Hong Kong con revueltas internas. Todo ello contradice la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, que fue un instrumento, que una organización multilateral creada para la paz y para garantizar la paz. Y cuando decimos la paz, hablamos de alimentación, medicina, sin distingo de raza, credo, religión o posición política. Entonces, es allí el reclamo que hacemos en el siglo XXI. En el siglo XXI está surgiendo un multilateralismo de abajo hacia arriba, en relaciones de perfecta armonía. Si no, pensemos qué hacen los árabes saudíes reunidos con los iraníes después de haber tenido conflicto durante tanto tiempo. Bueno, entendieron que los dos producen petróleo y que hay puntos coincidentes para avanzar. Es la misma propuesta que nos legó el comandante presidente Hugo Chávez Frías, y es la práctica maduro y yendo a pueblos recónditos, para los pueblos más lejanos. Inclusive tenemos relaciones con naciones futuras que son totalmente distintas a nosotros, porque ¿en qué se parece un iraní a un venezolano? ¿En qué se parece un chino a un iraní? Y eso está conformando un nuevo mundo, una nueva plataforma para el desarrollo de una diplomacia para la paz y por la paz. Y Venezuela, campeón mundial de la paz, lo hemos demostrado en estos años, para no decir que desde el año 99, y hemos mantenido relaciones diplomáticas hasta con gobiernos que nos son hostiles, muy hostiles, y han levantado la mano y han participado en acciones muy que nos han comprometido la situación en el país. Sin embargo, el presidente Maduro sigue diciendo: aquí están mis dos manos y las pongo al servicio de la paz. Entonces, eso hizo el canciller hoy, pero con naciones del mundo han alzado su mundo. Bien, vamos a precisar algunas cosas que a mí se me ocurre también poner sobre la mesa. El bloqueo que desde hace más de 60 años tiene Estados Unidos contra Cuba es una violación a la Carta de los Derechos de las Naciones Unidas. Las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. El asesinato de Salvador Allende en Chile,
por medio de la CIA, que está reconocido, el asesinato de Patrice Lumumba, por ejemplo. Podemos hablar de lo que pasó en Afganistán, lo que pasó en Irak, lo que pasó en Libia, lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en Palestina. Todo eso es violación a los derechos concentrados en la Carta de las Naciones Unidas. Es importante recordar que las intenciones de Estados Unidos por atentar contra las Naciones Unidas radica en parte por la postura del bloque multilateral ante las sanciones ilegales de Washington en el extranjero. Así lo dice el portal de la ONU que vemos en pantalla, donde asegura que las medidas extremistas de Estados Unidos impuestas en naciones extranjeras violan el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a un justo juicio. El texto señala que llevan años imponiendo sanciones unilaterales a personas y entidades sin jurisdicción penal nacional en ausencia de jurisdicción universal, cuyas consecuencias afectan directamente los derechos humanos de los pueblos. Recordemos que en Venezuela son más de 900, quizás 930 y tantas medidas coercitivas que han afectado directamente al ciudadano de a pie en un intento por imponer su hegemonía en la nación sudamericana. Eso en el caso de Venezuela, en el caso también de Nicaragua, el caso de Rusia, que es el país que tiene más sanciones, el caso de Irán, el ataque permanente a China bloqueando algunas de sus actividades comerciales. Bueno, y así por el estilo. Ángel, sigue con nosotros, ¿no? Sí, cómo no. Ahora, Ángel, yo siento que bueno, está muy bien que los amigos se reúnan para hablar de la carta y todo eso, pero mientras Estados Unidos tenga ese poder de veto, donde él solo puede decidir por 200 países que casi conforman la ONU, entonces, ¿qué podemos hacer esos amigos, por muy amigos que sean? Seguir presionando, Luis Guillermo. La construcción del nuevo orden internacional debe producirse a través de métodos pacíficos, y el mejor de todos los métodos pacíficos es lograr el consenso entre todas las naciones para exigir a ese organismo, a las Naciones Unidas, que cambie, que tenga nuevos pesos y nuevos contrapesos para la toma de decisiones. No es posible que cada año de 193 192 votan en contra del bloqueo a Cuba y simplemente el Consejo de Seguridad dice no se va a hacer nada, no se sanciona a nadie, y eso queda en el aire porque no es vinculante la decisión de los pueblos del mundo que agrupan en la Organización de las Naciones Unidas, sino la decisión del hegemón norteamericano acompañado por países que están en la Unión Europea y por algunas otras naciones que se plegan al mandato supremo de los Estados Unidos de Norteamérica. Se repite la frase aquella de Bolívar: los Estados Unidos de Norteamérica parecen predestinados por la providencia a plagar el mundo de hambre y miseria, y eso lo ha hecho efectivamente muy bien. O sea, ha logrado guerras, conflictos. No hay un conflicto en el planeta donde no esté la mano de Norteamérica metida, o de los Estados Unidos de Norteamérica, pues te podrían poner bravo conmigo los mexicanos y los canadienses. Entonces, es así como hoy este paso, que parece una cosa muy suave, un grupo de amigos, no, va a ir sumando, a veces va aumentando en calidad y en contenido, y seguiremos por la vía pacífica, por la vía del reclamo sustantivo, diciendo el mundo debe lograr la paz para preservar a la especie humana. Lo que esté en riesgo es la especie humana, no son guerras locales. Toda guerra en el planeta afecta al planeta completo, y eso hay que tenerlo bien claro. Además, el primer derecho humano que viola es el derecho a la vida, que ese es un derecho, el derecho universal por excelencia, y el que hay que proteger. Bueno, en este contexto, el canciller de Venezuela, Iván Gil, señaló que van a elaborar o están elaborando un cronograma de trabajo en torno a la defensa de los principios plasmados en la Carta de las Naciones Unidas. Vamos a precisar qué fue lo que dijo el canciller. Al día de hoy van a estar deliberando, de aquí saldrá un cronograma de trabajo precisamente para estos 19 países trabajar juntos, hermanados, en la defensa de estos principios. Con un norte, tenemos el 13 de junio precisamente, hemos logrado tener un debate en la Asamblea General de las Naciones Unidas para condenar las medidas coercitivas
unilaterales para defender el derecho de las naciones a su libre autodeterminación, a su soberanía, y que no sean impuestas sanciones con el objetivo de cambiar de régimen como se ha tratado en Venezuela. Ángel, ese cronograma, ¿para qué se hace? O sea, ¿qué son esos pasos? ¿Qué protocolo sigue ese cronograma? Y luego el 13 de junio, ¿qué se supone que va a pasar en ese debate que acaba de exponer Iván Gil? Bueno, fíjate, en las Naciones Unidas se acostumbra a hacer primero contacto con todas las naciones posibles para ir explicando y logrando afectos a los fines de una votación en la Asamblea General de Naciones Unidas, pues, cuando se reúne la Asamblea General de Naciones Unidas. Eso es parte del trabajo, el cronograma. Entonces, los actos funcionarios que estuvieron convocados para esta cita irán allanando y convenciendo a los vecinos y a otros amigos y a otras relaciones en los niveles que les correspondan para ganar afectos a esa votación a los fines de dejar sentado, dejar un precedente dentro del seno de las Naciones Unidas de la posición que tienen las mayorías de las guerras y sobre todo de esta guerra horrorosa que están ocurriendo que está ocurriendo en Asia Occidental, en el Medio Oriente, y contra Rusia y contra China y todas las que han sucedido hasta ahora, que alguien deberá pagar, resarcir a esos pueblos por el daño causado, aunque así no pueda volver la vida, pero por lo menos resarcir los daños materiales causados a cada uno de los pueblos. Entonces, de eso se trata la agenda. La agenda se trata de ir convenciendo por la vía del diálogo, de la prueba y de la propuesta, ellos que quieran venir y tomar el camino de la paz como alternativa. Ángel, tú conoces este programa, tú sabes que nosotros hacemos una encuesta al principio del programa donde los usuarios participan, responden a 4 opciones a la pregunta principal, y bueno, vamos a revisarlo y después me gustaría que tú opinaras sobre la posición de nuestros usuarios, ¿oíste? Le preguntábamos a nuestros televidentes, oyentes y todos los gente que nos visita por todos los medios, que en reunión de países amigos en defensa de la Carta de la ONU, que se desarrolla en Caracas, Iván Gil, el canciller, dijo: Estados Unidos usa el poder de veto en el Consejo de Seguridad del organismo para violar los valores de la ONU. Ahora nos preguntamos, ¿qué podrán lograr estos amigos? Entonces, la primera opción que pusimos fue transformar a la ONU. 36% piensa que eso es posible. Ahora, 30% dice que va a haber más impunidad de Estados Unidos. 10% piensa que se van a sumar más apoyos, mientras que 25% piensa que todo va a seguir igual. O sea que está como muy repartida. Si agrupamos en 2 bloques, los optimistas y los pesimistas, se imponen todavía los pesimistas un poquitico más, pero hay una gran carga de optimismo en buena parte de la audiencia. Así que bueno, más o menos debe ser así también la situación en el escenario mundial. ¿Qué crees tú, Ángel? No, totalmente de acuerdo totalmente en correspondencia con lo que acabas de decir. Pues es que debe haber pesimismo porque no son 2 días que estamos escuchando que la ONU va a cambiar, que los órganos multilaterales van a atender con prontitud la emergencia que está viviendo la humanidad, que vamos en contra del hambre, que vamos en contra de los presos injustamente encarcelados, que vamos a favor de la paz, que estamos en favor de un mundo más sano, de liberar al mundo de cosas. Bueno, hay gente que dice, bueno, hemos pasado ya 100, 200 años escuchando lo mismo y no hemos logrado dar un paso contundente. Y el año 45, esta fecha, la promesa de bienestar, buen vivir, no se ha cumplido en su totalidad o ni siquiera parcialmente en algunos países donde eso no llega. Está el caso de Haití, por ejemplo, como el pueblo haitiano sigue sufriendo los embates de todos los imperios que han intentado derrocarlo, pero principalmente esto que está pasando hoy en día en Haití, que es horroroso, que es espantoso, como lo que está pasando en Palestina y todo, para ustedes contar. Entonces, bueno, yo sí creo que yo soy de la parte de los optimistas. Yo sí creo que el mundo ha ido cambiando, que las relaciones políticas y diplomáticas que se están estableciendo y los puntos de acuerdo a los cuales están alcanzando los gobiernos y los países son muy, muy importantes, y vemos un abanico abierto de posibilidades, porque ahora no se trata de elegir entre rojos y azules, entre comunistas y capitalistas, sino ir por la vía de la búsqueda de soluciones a los ingentes problemas que tienen, que
derecho legítimo que tiene cada pueblo de ejercer su autodeterminación y de suscribir la doctrina política que a bien le venga, siempre y cuando ésta no afecte ni a sus vecinos ni al resto del planeta. Tú acabas de incorporar un elemento importante que son los pueblos que deciden. Los pueblos deciden de muchas maneras, pero principalmente a través de la elección de sus líderes, de sus gobernantes. Entonces, fíjate tú, cuando los pueblos han elegido a gobernantes que buscan la integración, la unión, la cooperación, la solidaridad, bueno, se logran este tipo de encuentros y acuerdos y parece que avanzara el mundo. Pero cuando eligen a gente como, por ejemplo, Milei o a Noboa o gente como esa, entonces empieza otro retroceso. Es como un estira y encoge, o en términos dialécticos, un avance y un retroceso. En ese escenario, Ángel, ¿qué debería pasar entonces, por ejemplo, en los pueblos del mundo, en los pueblos de Latinoamérica, en Venezuela, por ejemplo, para garantizar que haya presión? O en los mismos Estados Unidos, que el pueblo norteamericano pudiera decidir un cambio. Brevemente, por favor. Rápidamente, el pueblo norteamericano, hay grandes iniciativas de movilización y de trabajo en contra de la guerra. Fíjate que acabamos de ver como universidades, que todas son privadas, por cierto, pero universidades de altísimo prestigio, o sea, las más caras del país, sus estudiantes salieron a la calle pidiéndole al señor Biden que cese la manutención de la guerra de Israel contra Palestina. Es un gran... solo se relacionan por la vía política, sino por las necesidades que sienten para cumplir sus respectivas naciones. Los Milei pasarán a la historia, irán al basurero de la historia y nadie los recordará, pero Argentina se está moviendo internamente en función de volver a retomar la marcha de esa Argentina grande, próspera y soñadora y amiga de todo el continente. No con este señor que se declaró la guerra a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba, porque él siente que son el comunismo. El comunismo es una cosa muy fea, que como él no lo suscribe, más nadie lo puede suscribir. Entonces, esos gorilas que son alimentados por el imperio norteamericano, por la Unión Europea, por el sionismo israelí, porque no lo puede negar, porque él lo... Interesante. Me sumo a los optimistas. Bien, muchas gracias, Ángel Tortolero, con cierta dificultad con el audio, pero bueno, ahí estuvimos leyendo entre líneas, entre lo que se escuchaba y lo que no se escuchaba, y al final creo que en contexto hemos entendido todo lo que nos acabas de informar. Gracias, Ángel. Voy a hacer una conclusión, como tú la conoces muy bien, si quieres la escucha, para despedirnos. Hasta la próxima. Muy bien, entonces el grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas asegura que, debido al trabajo desempeñado, obtuvieron un espacio de debate en la Asamblea General el próximo 13 de junio. En esa reunión del mes próximo presentarán varias propuestas encaminadas a condenar las medidas coercitivas unilaterales, así como defender el derecho de las naciones a su libre autodeterminación y a su soberanía. Aseguran que el cronograma de trabajo permitirá mostrar al mundo la determinación de los miembros de este equipo para defender todos los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Ahora, pese a las críticas que pueda tener, la Carta de la ONU es el único instrumento que garantiza la paz cuando el mundo es amenazado por el fascismo y las guerras. Es por eso necesario que los países del mundo estemos más unidos. El principal problema para que se cumpla la Carta de Principios y Valores de la ONU es que el principal violador de ella, es decir, los Estados Unidos, sea neutralizado por una fuerza superior que quizás se está incubando en el mismo pueblo estadounidense. Tal vez solo así podremos ver cambios en la ONU y en el mundo desde el sur.